Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Me llamo Stephanie Méndez de León y soy licenciada en nutrición clínica. El día de hoy vamos a tener una plática sobre el consumo de bebidas industrializadas en pacientes con enfermedad renal crónica. Vamos a comenzar. Bueno, como les decía, las bebidas industrializadas son aquellas que son elaboradas con un proceso justamente, ¿no?, en la industria. Entonces, estas bebidas no son orgánicas, son inorgánicas, las están desarrollando con cierta fórmula. Estas bebidas usualmente tienen altos contenidos de azúcares añadidos, ¿vale? También tienen aditivos que están usados como conservadores para alargar la vida del alimento, por ejemplo. Esa es la razón por la cual un jugo industrializado tiene una mayor caducidad, es decir, nos dura más que un jugo, por ejemplo, natural, ¿no? También tiene colorantes y todos estos aditivos pues le otorgan el sabor, la textura característica a cada bebida, ¿no? Estos aditivos contienen electrolitos como sodio, potasio y fósforo, y esto es muy importante en pacientes con enfermedad renal crónica y también en otras patologías. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, hay un colorante que es muy famoso, que es rojo, y bueno, este provoca alergias en niños, entonces es un dato para mencionar. Y bueno, de acuerdo al ranking de consumo de bebidas azucaradas industrializadas en el mundo, México ocupa actualmente en este año el primer lugar, por encima incluso de Estados Unidos, que nosotros imaginamos que ellos son como los que más consumen, ¿cierto? Pero no. Actualmente somos nosotros. El 62% de la población en México refiere consumir este tipo de bebidas. Entonces, esto es muy importante porque lo vamos a relacionar con las otras estadísticas. Vale, de acuerdo a la INSANUD, que como les decía, es la encuesta de salud y nutrición, la última fue del 2020. Entonces, esta encuesta que se le hace a la población, igual que la del INEGI, por ejemplo, bueno, esta encuesta nos dice que el 90% de las personas de la población que consumen bebidas industrializadas pertenecen a edades escolares, o sea, niños de primaria, eh, y también adolescentes, ¿vale? Incluso más que los adultos. Y además esto está, digamos, es equitativo en la población urbana y rural. Nosotros pensaríamos que en la población urbana se consumen más bebidas de este tipo, ¿cierto? Pero no, no es así, es realmente la misma proporción. ¿Por qué? Porque hay lugares donde tal vez no hay agua potable, pero sí llegan refrescos. Entonces, es muy importante también analizar todo esto. Y bueno, en esta misma encuesta nos dice que los mexicanos que consumen estos refrescos, que es bastante, bueno, destinan el 10% de su salario para comprarlas. Entonces, realmente, a pesar de que los impuestos se elevan para que las personas dejen de comprarlos, pues no funcionan, ¿no? Y bueno, este consumo de bebidas no puede ser coincidencia con también la estadística de obesidad en México. Entonces, México en el mundo representa el quinto lugar como país en obesidad en adultos actualmente y el primero en obesidad infantil. Entonces, esto es muy importante y es muy grave porque incluso ya hay niños que presentan asma, apnea del sueño por esta obesidad, problemas en la columna, e incluso ya hay niños de 10, 12 años con diabetes, entonces es muy importante. Ahora, la obesidad ya está considerada una enfermedad, ¿vale? Y bueno, también lo relacionamos con las estadísticas de las principales causas de muerte en México, que fue el 2022, el año pasado. Las principales causas son enfermedades cardiovasculares, la cual la primera es hipertensión, la segunda causa es diabetes y después cáncer y enfermedades hepáticas del hígado, ¿vale? Ahora, por ejemplo, la principal causa para desarrollar sobre todo hipertensión, diabetes, es la obesidad, sobrepeso
y el sedentarismo. Entonces, esta encuesta también nos dice que tenemos una población muy sedentaria. Ahora vamos a analizar algunas etiquetas, algunas bebidas que son las que más se consumen pues en el país, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, puse algunas etiquetas porque es muy importante que ustedes aprendan a leerlas, sobre todo cuando van a comprar. Vamos a ver, normalmente en un producto, ahorita estamos viendo lo de la Coca-Cola, viene una etiqueta, una tabla, ¿vale? Entonces, tenemos que ver cuál es el tamaño de la porción. Aquí es por cada 100 mililitros. Por cada 100 mililitros de este envase que tiene 600, ¿no? Entonces, en cada 100 mililitros hay, por ejemplo, 7.5 gramos de azúcares. Esto lo tendríamos que multiplicar por 6 para tener qué cantidad de azúcares tiene toda la Coca-Cola de 600, ¿cierto? Ahora, en esta tabla tengo cuánto tiene de sodio, pero, y esto es muy importante para los pacientes renales, y ahorita vamos a hablar por qué, que no trae la cantidad exacta de otros minerales, pero si yo me voy a los ingredientes, veo que tiene, por ejemplo, ácido fosfórico. Y aquí no viene que tiene fósforo ni qué cantidad, pero tiene ácido fosfórico. Entonces, en pacientes renales es muy importante detectar esto. Ahora, por ejemplo, la Coca-Cola Light, que es muy famosa porque sí, no tiene azúcar. Podemos ver aquí en la tabla que no tiene. Pero que tiene, por ejemplo, aparte de que también tiene ácido fosfórico y tiene acesulfame K, que es un edulcorante. Ahora, este edulcorante tiene potasio, ¿vale? Además, hay algunos edulcorantes, como el aspartame, que ya se ha visto y se han relacionado con enfermedades pancreáticas. Entonces, realmente, pues sigue siendo no muy buena idea consumirlo, ¿no? Y sigue teniendo un alto contenido de sodio, lo cual, además de que en la población mexicana se consume demasiado, y esa es la razón por la cual la estadística de hipertensión, pues la verdad la mayoría de las personas no deberían de consumirlo. Vemos los jugos también son bebidas industrializadas, ¿vale? Tenemos aquí un Boeing que si checamos los ingredientes, por ejemplo, tiene sorbato de potasio. Entonces, este también tiene potasio, ¿vale? Además de que tiene los sellos que ya son muy famosos, que me indican que tiene exceso de azúcares y exceso de calorías, ¿vale? Por ejemplo, esta etiqueta de jugo del Valle, que también es muy famoso en México, pues si yo veo igual, obviamente todos estos tienen un alto contenido de azúcares, todos. No hay ninguno que no lo tenga. Y todos tienen bastantes aditivos. Entonces, este tiene sorbato de potasio y citrato de sodio. Entonces, vemos que también contiene potasio. Este es una etiqueta de un Arizona. Estaba viendo que estos tés son muy famosos en la población. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que si es té, no es refresco, no es un jugo, ¿no? Entonces, no. Si yo igual checo, estas bebidas todas tienen un alto contenido de azúcares, o sea, son comparables. Este té con el de la Coca-Cola. Y además tiene acesulfame K, entonces tiene potasio y es un edulcorante. Ahora, ¿por qué todo esto es muy importante? Bueno, todas estas bebidas, como ya mencionamos, tienen un alto contenido de azúcares, de sodio y de otros aditivos, ¿vale? Ahora, el consumo tan elevado poblacional de estas bebidas industrializadas, pues eleva la posibilidad de desarrollar hipertensión arterial sistémica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos de consumir de sodio al día, según nos señala la OMS, por ejemplo, son 5 gramos de cloruro de sodio, lo cual equivale a 2000 miligramos de sodio puro al día. El cloruro de sodio es la sal de mesa, ¿vale? Entonces, el 20% de el contenido del cloruro de sodio es sodio puro. Ahora, si nosotros checamos, aparte de las bebidas industrializadas, pues también se consumen otros alimentos altos en sodio, embutidos, salsa de soya,
las sopas Maruchan, ¿no? Entonces ya si nos ponemos a hablar de todos los alimentos industrializados, es un contenido bastante elevado. Además, la sal que se le agrega a los alimentos, ¿no? Con el salero. Entonces, esta cantidad de sodio que se consume al día realmente no es esta. Eh, las estadísticas señalan que incluso en México se llega a consumir hasta 14 veces la cantidad por día. Entonces, claro, esa es una razón para desarrollar hipertensión arterial sistémica, ¿vale? ¿Y qué pasa si ya tengo hipertensión y sigo consumiendo estas bebidas que son altas en sodio, por ejemplo? Bueno, pues puedo desarrollar otras enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, claro. La hipertensión es la segunda causa para desarrollar enfermedad renal crónica, ¿vale? También puedo tener eventos cerebrovasculares que me pueden, puedo desarrollar o tener secuelas neurológicas al respecto, ¿no? Entonces, no es muy buena idea consumir bebidas industrializadas si soy una persona con hipertensión o si soy una persona con antecedentes familiares de hipertensión que tengo pues hábitos de consumo de alimentos industrializados, ¿cierto? Ahora veremos la diabetes. Como vimos, la diabetes es la segunda causa de muerte en México. Ahora, ¿qué pasa con la diabetes? Digamos que ya soy un paciente diabético y sigo consumiendo este tipo de bebidas industrializadas, ¿vale? Tengo una diabetes descontrolada, mi glucosa siempre está elevada. ¿Qué pasa? Que se va dañando mi sistema nervioso, ¿vale? Y los capilares que son muy pequeños. Entonces puedo desarrollar neuropatía diabética, lo cual puede ocasionar que tenga problemas de movimiento, ¿vale? Por ejemplo, retinopatía diabética que puede causar que pierda la vista, ¿ok? Una glucosa descontrolada también puede afectar, bueno, si hay alguna herida o la piel está muy reseca, que también es un síntoma muy común en pacientes diabéticos, que se infecte y luego eso ocasiona lo que nosotros normalmente hemos observado en la población con algunas amputaciones, ¿no? Pie diabético y posteriormente alguna amputación. Los azúcares que contienen estas bebidas, que son tan elevadas que ya vimos que es una gran cantidad de azúcares, también me puede elevar los triglicéridos, ¿vale? Eso es muy común en la población y eso se llama dislipidemia. Entonces, si además soy un paciente con hipertensión, diabetes descontrolada, los triglicéridos elevados, soy sedentario, no hago ejercicio, bueno, eso se llama síndrome metabólico, ¿vale? Entonces es muy importante. Ahora, estábamos viendo la obesidad infantil, ¿cierto? Entonces, los niños que están consumiendo estas cantidades tan elevadas de azúcares ya están desarrollando diabetes a una temprana edad y posteriormente van a tener otros problemas secundarios relacionados a. Entonces, realmente, si soy un paciente diabético, eh, ya ahora sé que no debo consumir bebidas industrializadas. Ok, ahora, ¿qué pasa con los pacientes renales? ¿Vale? Sabemos que la enfermedad renal crónica está considerada así cuando disminuye la función renal, ¿vale? Va disminuyendo progresivamente. ¿Y qué pasa? Se acumulan productos nitrogenados. Normalmente se eleva la urea, ¿vale? Lo cual nos va causando pérdida del apetito, nos cambia el sabor de los alimentos, lo pueden ver en sus laboratorios. Y bueno, la urea cuando se eleva causa un estado de inflamación, lo cual si además yo tengo los triglicéridos elevados, tengo malos hábitos, bueno, eso también me puede llevar a desarrollar aterosclerosis, por ejemplo. Ahora, los azúcares también elevan el ácido úrico, ¿vale? Es algo que muchas personas no lo saben, lo he visto con algunos pacientes. Entonces, si yo tengo un alto consumo de azúcares simples, sobre todo estas bebidas industrializadas tienen jarabe de maíz de alta fructosa, porque eso baja el costo para su elaboración, ¿vale? El maíz es muy barato, entonces
¿Qué pasa? Se eleva mi ácido úrico y el ácido úrico cuando se precipita se puede acumular en las articulaciones, lo cual causa gota, ¿vale? Se van inflamando cierta parte de las articulaciones, esta parte de los deditos, por ejemplo. Y bueno, también se puede precipitar y formar litos o cálculos renales o coloquialmente llamada piedritas en los riñones, ¿no? Eso se llama litiasis renal. Ahora, si tengo litiasis renal, puedo tener recurrentemente infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque se va a obstruir los uréteres y eso va a desencadenar que haya pielonefritis, por ejemplo, se complique a enfermedad renal. Entonces, es muy, muy importante tomar en cuenta todo esto, ¿vale? Si yo soy una persona que tal vez algunos de ustedes no pueden decir, no soy un paciente renal, pero todos, yo creo que todas las familias en México tenemos un integrante con diabetes, ¿vale? Y esa es la principal causa para desarrollar enfermedad renal crónica. Y también tenemos que ser conscientes, esto es muy importante, la parte genética solamente es un 30%, ¿vale? El 70% son factores ambientales. ¿Qué significa? Que mucha gente no toma en cuenta, los hábitos se heredan. Si somos niños que crecemos en una familia donde se toma refresco todos los días, vamos a ser adultos que hagamos exactamente lo mismo. Y esos son factores que son muy difíciles de cambiar. Si hay pacientes renales viendo esto, ustedes saben que es muy difícil cambiar los hábitos radicalmente, sobre todo a una edad avanzada y ya con comorbilidades, ¿no? Entonces, es muy importante hacer conciencia de todo esto. Ahora, por ejemplo, vamos a seguir hablando de los aditivos que ya analizamos que contienen. Bueno, cuando hay una enfermedad renal crónica, vamos a ver que hay 5 estadios, ¿vale? Eso va a depender del porcentaje de función renal o de mi tasa de filtración. Entonces, esto, ¿cómo se calcula? En mis laboratorios puedo ver en cuánto está mi creatinina, ¿vale? Entonces, la creatinina es un metabolito que se produce cuando ya hay un daño renal. ¿Qué pasa? Que de acuerdo, hay fórmulas donde calculamos de acuerdo a la creatinina, el peso, la edad del paciente. Y bueno, a partir del 30%, que ya significa que estoy en un estadio 3B, ya también dejo de eliminar correctamente el potasio, el fósforo y el sodio por vía urinaria, aparte de que la urea se sigue pues acumulando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues que se acumulan y eso me causa problemas. Entonces, aparte de eso, estoy consumiendo en estas bebidas altas cantidades de estos electrolitos, ¿vale? Los riñones también activan la vitamina D, que es el calcitriol, ¿vale? La vitamina D hace que se absorba el calcio en el intestino. Entonces, si se deja de producir, bueno, se deja de activar, voy a tener una menor absorción de calcio. Entonces, ese calcio va a estar bajo en mi sangre, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Esto se los voy a explicar muy rápidamente, muy brevemente, lo prometo. Entonces, los riñones activan el calcitriol, ¿vale? ¿Qué hace que se absorba el calcio de mi dieta, de lo que yo consumo, de los alimentos que tienen calcio? Ahora, este baja por esta razón, ¿cierto? Estoy absorbiendo menos. Ahora, otra cosa también importante es que todas las bebidas que son carbonatadas, que tienen burbujitas, hacen que se absorba menos calcio de todos modos. Entonces, bueno, esto hace que en una glándula que se llama glándula paratiroidea, ¿vale? Aquí se produce una hormona que se llama hormona paratiroidea o PTH. Esto se los explico porque muchas personas se hacen este laboratorio, pero no saben qué es. Entonces solo me dicen es que tengo la PTH elevada, ¿no? Bueno, se eleva. ¿Por qué se eleva? Porque necesitamos equilibrar este calcio. Entonces, esta hormona se eleva y yo voy a obtener calcio de mi fuente más grande, que son los huesos, ¿vale? Eso se llama resorción ósea. Yo voy a sacar calcio de esos huesos para equilibrar este calcio que está bajito, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Pues me voy a descalcificar
Y tomando en cuenta que un paciente renal tal vez ya tenga, digamos, arriba de 50 años, que ya ha tenido una vida con malos hábitos, digamos, hay muchos alimentos que disminuyen la absorción de calcio, por ejemplo, como el café, algunos sustancias que se llaman fitatos, folatos, que están en la cascarita de algunos alimentos, pero bueno, las mujeres, por ejemplo, en la menopausia, al disminuir la producción de estrógenos, también disminuye la absorción de calcio. Entonces, ¿qué pasa? Pues puede haber osteoporosis, fracturas y después puede haber malformaciones en el esqueleto. En pacientes renales pasa esto, por esta razón, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta esto, pues no es nada conveniente tomar esas bebidas. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido de fósforo, que ya vimos, ¿vale? Entonces, aparte de eso, vamos a ver ahorita cómo es la absorción, que es diferente de ese fósforo, ¿vale? Entonces, ese fósforo que está elevadito y yo estoy consumiendo más en estos aditivos, pues sí, no es nada conveniente. Ahora, en estos pacientes renales, igual se disminuye pues la eliminación también de potasio, ¿vale? El potasio es otro aditivo que también es otro electrolito y ya vimos que también está en los aditivos. Entonces, cuando se eleva mi potasio en sangre porque no lo estoy eliminando correctamente por vía urinaria, eso se llama hipercalemia, ¿vale? Entonces, cuando el potasio está elevado, yo tengo que disminuir el consumo de este, normalmente es de 2.400 a 3.000 miligramos, dependiendo de cada paciente, pero eso nosotros lo calculamos. Por eso es tan importante que si soy un paciente renal, tengo que ver a un nutriólogo renal. ¿Por qué? Porque todo esto, el nutriólogo, nosotros lo vamos a calcular, ¿vale? Por día. Ahora, ¿qué pasa si tengo hipercalemia? Que es cuando se eleva mi potasio en la sangre. Bueno, puedo tener arritmias. El potasio interviene en la contracción muscular y esa es otra cosa. Muchas personas dicen, tengo calambres, necesito un plátano porque me falta potasio. Bueno, no. Entonces, los calambres, para empezar, pueden ser por una alteración en el sodio, en el calcio, en el magnesio. Entonces, no hay que hacer eso, hay que ir con un nutriólogo o con mi médico nefrólogo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Pues puede provocar arritmias cardíacas porque el corazón es un músculo. Entonces, si el potasio interviene en la contracción muscular y mi corazón se contrae para bombear sangre, pues puedo generar arritmias, ¿vale? Mi frecuencia cardíaca normal tiene que ser de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando el potasio está elevado, puede ser abajo de 60. Entonces, es muy importante tratar de tener nuestro consumo adecuado, no excedernos. Y pues obviamente si me tomo un Boink, que ya vi que tiene sorbato de potasio, si me tomo una Coca-Cola, pues esta cantidad va a ser mucho más grande, ¿no? Ahora también puede haber incluso un paro cardíaco, y los síntomas más comunes son debilidad muscular, los pacientes sienten problemas para contraer los músculos esqueléticos de las piernas, de los brazos, e incluso puede haber espasmos musculares. Mucha gente me dice, es que me brinca la mano, ¿no? Bueno, esto pasa. Ahora, sobre el sodio. Ya vimos que todas estas bebidas, todas, incluso creo que todas tienen sellitos de alto contenido de sodio y ya vimos que en México se consumen hasta 14 veces cantidades de sodio, porque incluso en el Nor Suiza, o sea, si vamos sumando es una cantidad inmensa de sodio lo que se consume por día. Ahora, ¿qué pasa si soy un paciente renal? Bueno, aquí sabemos que dependiendo del estadio de la enfermedad, sobre todo los pacientes ya en estadio 5, que significa que tienen un porcentaje de función renal o tasa de filtración abajo del 15%, que ya necesitan terapia sustitutiva como diálisis o hemodiálisis, va disminuyendo la uresis residual. ¿Qué es la uresis residual? Es la cantidad de orina que yo produzco en 24 horas. Normalmente nosotros producimos un promedio de 2 litros al día, ¿vale? Y justo en esta orina de 2 litros al día se van eliminando todas estas sustancias.
la urea, el ácido úrico, los electrolitos en exceso, ¿vale? Entonces, si yo soy un paciente renal y mi función ya está disminuida, aparte de que ya vimos que se va a acumular la urea, el ácido úrico, que va a elevarse mi creatinina y que voy a dejar de eliminar correctamente el potasio, el fósforo y el sodio, pues también va a disminuir la producción de cantidad de orina por día, ¿vale? Hay pacientes que, eh, digamos que disminuye a 600 mililitros, 700 mililitros, que por eso el nefrólogo les da diurético, que es muy importante no automedicarse, solamente si su nefrólogo se los da. Y también, bueno, si yo soy un paciente que ya está en hemodiálisis, digamos que se va perdiendo todavía más esta función. Digamos que el riñón se vuelve flojo de cierta forma, coloquialmente diciéndolo. Pero bueno, entonces yo puedo presentar edema, ¿vale? ¿Qué es el edema? Cuando coloquialmente la gente dice que se me hinchó el pie, ¿no? Por ejemplo. No, es una acumulación de líquido porque yo ya no estoy eliminando esa agua correctamente. Entonces, ese edema puede estar, digamos, en las extremidades inferiores, superiores, en la cara, en esta parte de los párpados se puede ver, en el abdomen se llama citis, por ejemplo, puede haber agua en el abdomen y los pacientes aparte se sienten como muy llenos, ¿no? Porque el agua está justo en el abdomen. Puede haber un derrame pleural, que es cuando el líquido se acumula en la pleura, que es una capita que rodea los pulmones. Entonces, eso hace que también tengan una sensación de disnea, que es cuando siento que no puedo respirar, ¿no? Y la anasarca, que es el edema generalizado, que puede estar en todo el cuerpo. Entonces, es muy importante saber que si yo consumo mucho sodio y que aparte consumo más líquido del que debo, porque mi líquido tiene que estar calculado dependiendo de mi uresis residual, de mi tasa de filtración y si tengo terapia sustitutiva, de cuántas sesiones tengo a la semana, por ejemplo, o en diálisis peritoneal. Entonces, ¿qué pasa si tengo edema? Aparte de lo que les mencionaba de la disnea, que es la dificultad para respirar, pues altera la presión arterial porque aumenta el volumen de líquido en la sangre, ¿vale? Y si yo tengo una presión arterial descontrolada, pues también tengo riesgo para tener un AVC, por ejemplo, un evento cerebrovascular. Ahora, si yo ya soy un paciente en hemodiálisis y tengo recurrentemente edema, pues durante la diálisis voy a tener algunos eventos. Puede bajarse mi presión, por ejemplo, puedo presentar náuseas. Entonces, es muy, muy importante cuidar esto, ¿vale? Y bueno, ¿qué hago? Pues evitar estas bebidas industrializadas. Estamos enfocados en estas bebidas que tienen muchísimo sodio. Ahora, lo que les mencionaba, el fósforo, el sodio, el potasio de estas bebidas industrializadas, yo las voy a absorber diferente, hasta en un 90% comparado con el fósforo, el potasio y el sodio orgánico que vienen en alimentos de forma natural, ¿vale? ¿Qué tiene fósforo de forma natural? De origen animal, por ejemplo, la leche, la yema de huevo, ¿vale? Que de origen vegetal podría ser las espinacas, las acelgas, los frijoles, ¿vale? En cuanto al potasio, por ejemplo, ya vimos que en estas bebidas están sobre todo en los jugos, todos los jugos, incluso en bebidas como el Gatorade, ese tipo de cosas. Y bueno, en alimentos de origen orgánico, natural, de origen animal sería, por ejemplo, pues la carne roja, que es alta en potasio, por ejemplo, las vísceras, y de origen vegetal podría ser la papa, jitomate, la naranja, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo voy a absorber diferente. ¿Por qué? Porque este es inorgánico. Ahora, el vegetal, ¿por qué se absorbe menos? Vemos la diferencia. Porque los alimentos de origen vegetal tienen fibra y la fibra hace que se absorba una menor cantidad de estos electrolitos en mi intestino. Entonces, vemos la diferencia, ¿no? De que si yo me tomo una Coca-Cola, así me como un pedazo de queso, un vaso de leche o unas espinacas,
o en cuanto al potasio. O sea, la diferencia de la absorción también es muy importante porque tenemos una cantidad que tenemos que respetar por día. Ahora, otra cosa muy interesante es en pacientes renales es muy común el estreñimiento. ¿Por qué? Porque ya hablamos, disminuye su uresis residual. Significa que la ingesta de agua está disminuida, es mínima. Depende de esa uresis residual de cada persona, ¿no? Aparte, hay un bajo consumo de fibra a veces por algunos alimentos que son altos en potasio, la movilidad es diferente, el paciente es más sedentario, la edad también, algunos medicamentos. Entonces, este estreñimiento va a hacer que haya un mayor tiempo en el tránsito intestinal en el que va pasando los alimentos, ¿no? Y eso que va a hacer que haya una mayor absorción de fósforo o de potasio, ¿vale? ¿Y cómo puedo mejorar esto con un correcto consumo de fibra y la fibra adecuada? Porque hay soluble y soluble y tienen efectos totalmente diferentes. Y el consumo de probióticos, ¿vale? Los probióticos que ya vimos la vez pasada fue el tema, que son bacterias y levaduras que nos ayudan justamente con mi digestión, ¿vale? Incluso están relacionados con la disminución de urea, de ácido úrico, otras toxinas urémicas. Entonces es muy, muy importante contemplar que todo es multifactorial y sobre todo en los pacientes renales por las comorbilidades y el origen de la patología. Y bueno, así como la fibra disminuye la absorción de estos nutrientes, bueno, de estos electrolitos, pues también hay quelantes. Estos quelantes normalmente los conocen como algunos medicamentos, como el carbonato de calcio, acetato de calcio, carbonato de sebelamer, eh, el delantano también. Entonces, todos estos disminuyen la absorción de fósforo en el intestino delgado porque se unen a él y disminuyen su absorción. Igual he visto en algunas páginas que se recomiendan, por ejemplo, consumirlos, pero es muy importante que no se automediquen, que solamente los consuman si su nefrólogo se los indica y en la dosis que se los indica, ¿vale? Porque también hay quelantes que nos pueden que no se puede consumir cualquier paciente. Pueden ocasionar, por ejemplo, aquí hipercalcemia en algunos pacientes, dependiendo de cada uno y de todo el contexto que hay, que es muy importante. Algunos quelantes de potasio, que son algunas resinas, también llegan a causar hipercalcemia, que es el calcio elevado en sangre, lo cual, por ejemplo, aumenta la producción de gastrina y esto hace que aumente la secreción de ácido clorhídrico y que haya reflujo gastroesofágico, tomando en cuenta que aparte también son pacientes que consumen muchos medicamentos y que también ya multifactorialmente y también por nuestra dieta mexicana alta en picante y especias, todo el mundo padece enfermedades inflamatorias gastrointestinales como gastritis, colitis, esofagitis. Entonces, es muy importante no automedicarse, ¿vale? Para nada, pero sí lo menciono. Obviamente hay quelantes de fósforo, pero es muy, muy importante, eh, pues que ahora que ya sabemos qué contienen estas bebidas industrializadas, ser conscientes de ello y no consumirlos. Y bueno, eso es todo. Espero les haya gustado, espero haya sido claro. Y vamos a tener una sesión de preguntas. Voy a estar aquí contestando. Si lo pueden poner en un comentario. Y bueno, aquí les dejo también mis datos por si quisieran contactar conmigo. Aquí están, ¿vale? Y bueno, vamos a contestar las dudas. Si tienen preguntas, las quieren poner en los comentarios para que las vayamos contestando. Con todo gusto. Vamos a ver.
Ok, me preguntan dónde se puede agendar una cita conmigo. Justo ahorita en la pantalla dejo mis datos y en un comentario les voy a agregar igual mi número, el número del consultorio. Es en Zacatecas 44, consultorio 201 en Roma Norte y les voy a dejar los números, ¿vale? Los gelantes de calcio solo los médicos lo recetarían. Sí, así es. Y es súper importante que se siga tal cual la dosis de cada uno. Y bueno, no sé si tengan más preguntas. No, ¿quieren subir más preguntas? O sea, realmente los nutriólogos también podríamos prescribir los quelantes de fósforo. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones es con el médico nefrólogo y la verdad es que está muy bien así también. Ya no tienen más preguntas. No veo más preguntas. Bueno, esperaremos un poquito por si tienen más preguntas. Perdón, tenemos otra pregunta. Preguntan sobre los calambres en enfermedades cardiovasculares, ¿por qué estarían relacionados? Vale, aquí sería importante checar, por ejemplo, los laboratorios del paciente, ver cómo están sus electrolitos, cómo es su consumo también de líquidos, porque también las personas que no consumen suficiente líquido pueden presentar calambres, ya que los músculos tienen agua. Y además también ver si está consumiendo algún antihipertensivo o algún diurético, que por ejemplo hay diuréticos ahorradores de potasio y también hay algunos antihipertensivos que intervienen en la absorción y en la eliminación de sodio, por ejemplo. Entonces es muy importante checar eso para ver cuál es el motivo y solucionarlo. Entonces, con todo gusto, eh, le puedo mandar un inbox para que hablemos más sobre ese tema.
Ok, creo que solo son esas preguntas. Igual voy a estar contestando si quieren seguir comentando. Y bueno, aquí está mi número, mis datos, mi Instagram y bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes y muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado. Y bueno, gracias también a Nefrofarma por invitarme. Muchas gracias por su confianza y bueno, hasta luego. Bye.